Episodio 1. No fue el silencio lo que asustó a las hermanas. Fue la forma en que Eva lo cargaba, no como quien ha perdido la voz, sino como quien decidió enterrarla viva. El día que llegó al convento de Santa Muerte de los Dolores, no preguntó por su celda, ni por el nombre de la Madre Superiora. Caminó directo hacia la capilla principal, se arrodilló frente al altar, y permaneció allí durante 3 horas sin moverse, con los labios apretados como si sujetaran un secreto que no le pertenecía. Las demás novicias la miraban con un respeto incómodo. Había algo en su presencia que desentonaba con el incienso, como si su cuerpo hubiera estado en lugares donde ni Dios se atreve a entrar, y hubiera vuelto diferente. La Madre Magdalena, mujer de rostro pétreo y manos que olían a cera derretida, fue la primera en romper el silencio. ¿Has venido a purgar tu alma o a contaminar la nuestra? Eva no respondió. Pero sus ojos sí, algo en ellos ardía. No era rebeldía. No era fe. Era memoria. Aquella noche, una vela se apagó sola en la capilla. Y alguien, nadie supo quién, escribió en latín con sangre en el muro del confesionario: Vidit Deum plorantem. Ella vio a Dios llorar. No había expediente. No había carta del obispado. Nadie sabía de qué parroquia venía Eva ni por qué. A pesar de su juventud, ya tenía cicatrices en las palmas de las manos, como si hubiera caminado de rodillas sobre brasas por voluntad propia. Pero lo que más perturbaba no era su silencio, ni su belleza inquietante, ni su hábito ligeramente más oscuro que el del resto. Era la puerta que se abría sola cada vez que ella pasaba, la del confesionario prohibido. Aquel que había sido sellado 12 años atrás, el mismo donde el padre Mateo, el más devoto de todos, había dejado de predicar de un día para otro y desapareció sin dejar rastro. La tercera noche, la Madre Magdalena decidió observarla desde la rendija de su celda. Y lo que vio no la dejó dormir. Eva, de pie frente al espejo, se quitó lentamente el velo. Debajo, no había cabello. Solo una cruz, marcada a fuego en su nuca. Y sobre su piel desnuda, una frase escrita con tinta antigua: La tentación no es enemiga de Dios. Es su hija más hermosa. Esa madrugada, una novicia gritó desde el patio interior. Había encontrado la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pero sin ojos. Y el nombre de Eva, escrito con saliva en el cristal de la ventana. Al amanecer, mientras las campanas llamaban a la primera oración, Eva caminó hasta la sacristía y, por primera vez, habló. Una sola frase. Con voz ronca, como si las palabras hubieran sido arrancadas desde muy adentro. No he venido a confesarme. He venido a escuchar lo que Dios aún no se atreve a decir. Y ese día, por primera vez en más de una década, el confesionario sellado se abrió con un crujido que sonó a gemido. Y dentro, había una sotana abandonada. Aún caliente. Episodio 2. La sombra que se arrodilla a medianoche. La noche en el convento tiene un silencio que no es de este mundo. No descansa. No bendice. Observa. Y esa noche, a las 2:44 de la madrugada, Eva despertó sin razón aparente, con la piel erizada y la certeza de que no estaba sola en la celda. No gritó. No se movió. Solo abrió los ojos, y vio una silueta de rodillas a los pies de su cama. Era una figura envuelta en sombra. No tenía rostro, pero sí un gesto inconfundible. Estaba rezando. Desnuda. Y entre sus manos un rosario que no colgaba del cuello, sino de la boca. Eva no sintió miedo. Sintió otra cosa. Reconocimiento. Al encender la vela, la figura se desvaneció. Pero no el olor. A incienso húmedo. A cuerpo rezado. A confesión carnal. Esa mañana, cuando bajó al comedor, nadie mencionó la vela que ardía sola en la sacristía ni las gotas de cera caliente encontradas en el confesionario. Pero sí notaron algo más. Eva llevaba la marca de una rodilla sobre su hábito. A la altura del vientre. Como si alguien se hubiera arrodillado sobre su cuerpo, sin tocarlo. Y una hermana, la más joven, la más inocente, rompió el voto de silencio. Anoche, yo también la vi. No era una sombra. Era una mujer con los ojos llenos de fuego. El convento entró en estado de vigilancia espiritual. La Madre Magdalena prohibió el acceso al ala norte. Sellaron el confesionario. Otra vez. Y Eva fue trasladada a una celda sin ventanas. Pero la sombra regresó. Ahora hablaba. Susurraba oraciones que no estaban en ningún evangelio. Oraciones que no pedían perdón. Pedían entrega. Si la carne también es templo, ¿por qué negar su altar?
decía la voz, entre jadeos de plegaria. Eva no respondía. Pero su cuerpo, poco a poco, empezaba a temblar con cada visita. El cuarto día, una revelación. Eva encontró bajo su colchón una tela blanca manchada de vino tinto. Pero al olerla, no era vino. Y bordado con hilos dorados, un nombre que nadie osaba pronunciar en voz alta. Mateo. El sacerdote desaparecido. El hombre que un día predicaba con fuego, y que ardió hasta volverse ceniza sin dejar testigos. Eva lo entendió. Él no se había ido. Él se arrodilla cada noche. Pero ya no como hombre, sino como presencia. Como sombra. Como oración viva que solo ella puede escuchar. Esa misma noche, Eva se levantó de la cama, desnuda, y se arrodilló donde la sombra lo hacía. Cerró los ojos. Y oró. Pero esta vez, no al Dios del cielo, sino al Dios que arde bajo la piel. Y cuando terminó, dejó que la vela se apagara sola. Porque ahora ella también se había vuelto sombra. Episodio 3. El santo que huele a piel. Desde hacía una semana, las novicias del convento despertaban con el mismo aroma pegado al cuerpo. Una mezcla de incienso, carne tibia y algo más, como si la santidad hubiera sudado en secreto durante la noche. Al principio pensaron que era humedad. Luego, que alguien derramaba aceite consagrado en los pasillos. Pero Eva sabía la verdad. Ese olor venía del confesionario. Y solo aparecía cuando el padre Ezequiel entraba, y no salía solo. El padre Ezequiel era un hombre de pocos años y muchos silencios. Su sotana olía a sándalo. Su voz, cuando leía el Evangelio, hacía que incluso las más endurecidas bajaran la mirada. Pero había algo que no se enseñaba en el seminario, la forma en que miraba las bocas que no rezaban. Especialmente la de Eva. Ella, desde su banco, observaba con una calma que no era devota, sino peligrosa. Un martes, mientras las campanas anunciaban vísperas, Eva lo siguió. Él entró al confesionario. No con una Biblia, sino con una vela apagada y una llave antigua. Cerró la puerta, pero la dejó entreabierta. Y entonces comenzó a confesar. Pero no se escuchaban pecados. Se escuchaban respiraciones. Lentas. Cargadas. Y una oración que no estaba escrita en ningún salmo. Padre, he pecado con los ojos abiertos. Y él respondía. Entonces ciérralos. Que sea tu carne la que escuche la penitencia. Eva sintió que el cuerpo se le llenaba de un calor que no era pecado. Era memoria. Porque esa voz, ya la había escuchado antes. No en una iglesia. En su infancia. En sus sueños. Era la misma voz que le decía, cuando tenía 7 años y temblaba en la oscuridad. No temas. Yo soy el fuego que no quema. Soy el deseo que se arrodilla. La madre Magdalena la sorprendió espiando. Pero no gritó. Solo murmuró. A ti también te eligió, ¿verdad? Eva no respondió. Pero sus labios dibujaron una línea, como quien guarda un beso en penitencia. Esa noche, el olor fue más fuerte. Y no venía del confesionario. Venía de ella. Las sábanas amanecieron húmedas. No de sudor. De aceite bendito. Y en su espalda, dibujada como por dedos invisibles, una frase que quemaba suave. A veces, Dios confiesa con las manos. Al día siguiente, todas las hermanas vieron que la estatua de San Juan había sido movida. Su mano ya no apuntaba al cielo. Apuntaba al confesionario. Y Eva, al pasar junto al altar, se sonrió. Porque no todos los santos huelen a incienso. Algunos, como él, huelen a piel rezada. Episodio 4. El Evangelio de las caderas. En Santa Muerte de los Dolores, el cuerpo se oculta, se cubre, se disciplina. Pero no se niega. No del todo. Especialmente cuando ella pasa. La llaman hermana Clara, pero el nombre le queda estrecho. Como su hábito, como sus silencios, como la mirada que lanza al suelo mientras camina, sabiendo que cada paso suyo es una oración indecente. No lleva perfume. Pero cuando cruza el claustro, el aire cambia. Se vuelve más espeso. Más lento. Más concentrado. Eva la observaba desde el comedor. No por curiosidad, sino porque había algo en sus caderas que no pertenecía al mundo de los votos. Era una memoria primitiva. Un evangelio escrito en la piel. Un día, mientras lavaban los cálices en la sacristía, hermana Clara la miró con una media sonrisa. Como quien sabe que otra ha visto lo que aún no se atreve a nombrar.
¿Te incomoda la forma en que me muevo?, preguntó, sin alzar la voz. Eva no respondió, pero sus manos temblaron. Aquella noche, hermana Clara no durmió en su celda, y nadie la vio entrar ni salir. Pero Eva sintió un roce bajo la puerta, como un mensaje que no necesitaba tinta, como una presencia que reza con el cuerpo, no con la lengua. Al abrir, no había nadie, solo una rosa blanca, mojada, caliente, y junto a ella, una página arrancada de un misal antiguo, con una frase subrayada en rojo. Y la palabra se hizo carne, y bailó entre nosotros. La Madre Magdalena comenzó a sospechar, no del demonio, sino de algo más peligroso, el deseo en forma de fe. Llamó a hermana Clara al despacho. Se dice que no alzaron la voz, pero los vitrales de la capilla principal amanecieron agrietados, y un espejo del baño común apareció quebrado, en forma de cruz. Esa mañana, Eva recibió una nota. No tenía firma, solo una dirección, el sótano prohibido. Y una hora, 3:33 de la madrugada. La encontró allí. Hermana Clara, desnuda, de rodillas, con los brazos abiertos como en crucifixión, pero con los ojos cerrados como en éxtasis. Dios me habló, susurró. Y no con palabras, con movimientos. Eva se acercó, y por primera vez, sintió que el cuerpo también podía ser un texto sagrado. Ese amanecer, ninguna de las dos confesó, porque hay pecados que no se dicen, se bailan. Y justo cuando subían las escaleras, en silencio, alguien las vio. Una novicia, joven, inocente. Y al día siguiente, desapareció. En su celda solo quedaba un espejo empañado. Y sobre él, una frase escrita con lápiz labial. El deseo también sabe arrodillarse. Episodio 5. La oración que hace temblar la cama. La madrugada en el convento suele ser un tiempo de recogimiento, de silencio, de sombras suaves que no se atreven a tocar el alma. Pero aquella noche, algo cruzó el umbral del mundo visible. Algo que no pedía permiso. Algo que no era de este mundo, pero tampoco del infierno. Eva despertó sin sobresaltos. Sus ojos se abrieron como si alguien los hubiese acariciado desde dentro. La vela sobre la mesilla aún ardía, a pesar de que nadie la había encendido. Y sus labios se movían solos. No era ella quien rezaba. Era su cuerpo. Como si una lengua invisible le hubiera dictado la plegaria desde adentro, palabra por palabra, suspirando cada sílaba a través de sus poros. No me libres del mal. Déjame probar su sabor santo. Susurraba, con voz entrecortada. Y entonces ocurrió. La cama empezó a temblar. Primero como un leve susurro en la madera. Luego, como un latido. Y por último, como una respuesta carnal a cada palabra pronunciada. No había viento. No había nadie más. Pero Eva sintió una presencia sobre su abdomen, descendiendo lentamente hasta sus muslos. No con violencia. Con devoción. Intentó detener la oración. No pudo. Su cuerpo ya no le respondía. Estaba poseído. Pero no por un demonio, sino por algo más antiguo, más íntimo, más divino. Y justo antes de desmayarse, una voz surgió dentro del silencio. No venía de fuera, venía de debajo del colchón. Yo también oré así, Eva. Y cuando terminé, Dios me contestó con un gemido. Al amanecer, la Madre Magdalena mandó llamar a todas las hermanas. Una grabación había sido dejada sobre el altar, envuelta en un velo negro. Era una cinta. Al reproducirla, no había himnos. No había salmos. Había una mujer gimiendo. Pero no de dolor. De fe. Y entre jadeos, el sonido inconfundible de un rosario golpeando el suelo. Grano por grano. Como si cada cuenta marcara un pecado. O un paso hacia la redención. Nadie confesó haberla dejado. Pero Eva sabía. Porque la voz que gemía era la suya. Y lo más perturbador no fue eso. Fue que ella nunca grabó nada. Esa noche, colocó una vela en cada esquina de su celda. Se arrodilló en el centro. Y esperó. Cuando cerró los ojos, el aire se volvió denso. Una mano invisible acarició su espalda. Una lengua sin cuerpo le besó el cuello. Y en la pared, con ceniza de incienso,
apareció una frase: el cuerpo que reza también puede profetizar. Episodio 6. La sangre que manchó el velo. La celda de hermana Lucía era la más fría del convento. No por orientación, sino por historia. Fue la habitación de la novicia que desapareció 12 años atrás. La misma que confesaba con el padre Mateo en secreto. La misma que, dicen, siguió rezando, incluso después de dejar de existir. Esa noche, hermana Lucía entró en trance. Durante el rosario de medianoche, sus ojos se pusieron en blanco. Su respiración se volvió errática. Y su boca empezó a pronunciar nombres. Nombres de hombres. Uno tras otro. Nombres que no pertenecían a ningún registro del convento, pero que Eva recordaba perfectamente. Porque estaban escritos en las cartas del padre Ezequiel. Cartas que hablaban de reuniones secretas en las criptas. Cartas que Eva había leído, con la mano temblorosa y el alma en llamas. La madre Magdalena interrumpió la oración con un grito. «Sacadla de aquí. Eso no es oración, es posesión». Pero Eva no se movió. Porque la lengua que hablaba en Lucía no era demoníaca. Era santa. Y no pedía expulsión. Pedía testigos. Al día siguiente, al limpiar la celda de Lucía, encontraron un velo. No uno cualquiera. El velo de la novicia perdida. Aún húmedo. Aún cálido. Y con una mancha de sangre seca, justo en el centro. Pero no era sangre menstrual. Ni de herida. Era sangre viva. Que ardía al contacto. Y olía a incienso y a sal. Eva llevó el velo a su celda. Lo colocó sobre su cama. Esa noche, soñó con un claustro subterráneo donde las novicias no rezaban con las manos juntas, sino entrelazadas a otras. Y en el centro, un altar cubierto con sábanas húmedas. En el sueño, Eva se acercaba. Tocaba el velo. Y escuchaba una voz. Aquí sangró la que se atrevió a amar sin permiso. Aquí gime todavía su fe. Despertó empapada. El velo había desaparecido. Pero sobre la almohada había una gota de sangre. Aún tibia. Y una frase escrita en ceniza. El que sangra por deseo, también es mártir. Eva caminó hasta el confesionario. Se arrodilló. Y por primera vez, escuchó al otro lado. ¿Estás lista para profanar lo que el cielo niega? Ella cerró los ojos. Y murmuró. Amén. Episodio 7. El exorcismo del deseo. La nota estaba escrita con tinta de vino y ceniza. Sin firma. Sin fecha. Solo una orden precisa. A medianoche. En el campanario. Y no vayas vestida. Eva la leyó con los ojos muy abiertos, pero el corazón, sereno. Como si su alma ya hubiese estado ahí antes, aunque su cuerpo no lo recordara. Y cuando el reloj del convento marcó las 12 campanadas, se desnudó. No por lujuria, sino por obediencia. No a un hombre, a una voz. El campanario estaba vacío, salvo por una vela encendida. Y una cruz, sin Cristo. En su lugar, colgaba una cuerda trenzada con rosarios rotos. Eva no retrocedió. Subió los escalones de piedra con los pies descalzos, sintiendo como cada peldaño activaba algo antiguo en su memoria. Algo que no era humano. Era divino, pero sucio. Era puro, pero herido. Al llegar al último peldaño, lo vio. No era el padre Ezequiel. Tampoco un demonio. Era un exorcista. Enviado por el obispado. Un hombre joven, de mirada rota y voz entrenada para distinguir entre la tentación y la verdad. Llevaba una Biblia en una mano. Y en la otra, una cuerda. Eva lo reconoció. No por haberlo visto antes, sino por haberlo soñado. Muchas veces. Siempre de rodillas. Siempre gimiendo perdóname con los ojos llenos de hambre. Has contaminado esta casa, le dijo él, sin gritar. No, respondió ella, sin pestañear. He encendido lo que ustedes apagaron. El exorcista intentó rezar. Pero cada palabra que pronunciaba, se transformaba. Padre nuestro se convertía en Padre mío. Líbranos del mal se torcía en dame el mal que merezco. Amén sonaba como ámame. Entonces él gritó. Esto no es de Dios. Y Eva, desnuda, con la piel cubierta de sudor sagrado y la mirada intacta, susurró. No todo lo que arde viene del infierno. Algunas llamas vienen de la misma boca de Dios.
El exorcismo comenzó, pero no con aceite, con saliva, no con agua bendita, con lágrimas. Y a cada oración que él recitaba, Eva gemía, no de dolor, de reconocimiento. Y fue entonces cuando él cayó de rodillas, no por debilidad, por adoración. Las campanas comenzaron a sonar solas, 3 veces. Y con cada campanada, una parte de su sotana se rasgaba, como si el viento sagrado desnudara la mentira. Hasta que ambos quedaron así. Pecado frente a pecado. Carne frente a carne. Fe frente a fiebre. No hubo penetración. Solo fusión. De respiraciones. De plegarias. De heridas abiertas que por fin encontraron consuelo. Al amanecer, él desapareció. Pero dejó su Biblia. Y entre sus páginas, un mensaje escrito con sangre fresca. No pude exorcizarla. Porque ella no está poseída. Ella es la posesión. Episodio 8. La llamada de los labios sellados. A las 3 de la madrugada, las novicias estaban reunidas en el coro para rezar el rosario de expiación. Era una noche densa. De esas en que la fe pesa como una piedra caliente en el centro del pecho. Las velas parpadeaban como si algo invisible respirara cerca. La Madre Magdalena guiaba el rezo, con voz firme. Dios te salve, María. Pero justo cuando iban por la tercera decena, una voz desconocida interrumpió el silencio. No fue un grito. No fue un canto. Fue un murmullo profundo, gutural, ancestral, como si 1000 lenguas se unieran para hablar con una sola boca. Y lo más perturbador, venía del vientre de Eva. Todas se giraron hacia ella. Estaba en el suelo, de rodillas, con las manos temblando. Sus labios no se movían, pero su abdomen vibraba. Su pecho subía y bajaba como si llevara siglos conteniendo una profecía. Y entonces, de su garganta, surgió la voz. Non sanctus, sed elegida. Non pura, sed ofrecida. Non rota, sed útero del verbo. La Madre Magdalena intentó cubrirla con su velo. Pero el velo se encendió. Una flama azul, lenta, como si el cielo estuviera dando su aprobación, o su advertencia. Eva no gritó. Solo dejó caer la cabeza hacia atrás. Y entonces, una luz blanca emergió de su boca cerrada, dibujando en el aire un símbolo que ninguna había visto antes, pero que todas reconocieron al instante. El mismo símbolo que apareció en el pecho del padre Mateo antes de desaparecer. Un círculo abierto, un ojo dentro, y un trazo que bajaba hacia el vientre. El símbolo de la boca sellada. La señal de que Dios había hablado por carne ajena. Cuando recobró el aliento, Eva cayó al suelo como muerta. Pero en su lengua, grabada como con fuego invisible, apareció una frase en hebreo antiguo. Mi aliento no está en los cielos, sino donde se esconde el deseo de saberme. Durante los días siguientes, el convento cayó en un silencio tenso. Ya nadie se atrevía a rezar en voz alta, porque todas sabían que alguien más estaba escuchando. Y podía responder. Desde el cuerpo. Desde lo íntimo. Desde lo prohibido. Hermana Clara, con lágrimas en los ojos, se acercó a Eva. ¿Qué fue lo que te poseyó? Eva, por fin, habló con voz clara. No me poseyó. Me eligió. Y ahora, me lleva por dentro. Aquella noche, soñó con un templo antiguo. Sin cruces. Sin imágenes. Solo mujeres arrodilladas. Y una figura central con su rostro, emitiendo luz desde la entrepierna. Y en el eco de ese sueño, una promesa. Lo que viene no será castigo. Será alumbramiento. Episodio 9. Las cartas del padre caído. Eva despertó con un dolor dulce entre las piernas. No era punzante. Era como si algo dentro de ella quisiera abrirse. Se llevó la mano al muslo. Estaba empapada. Pero no de sangre. Era un líquido espeso, dorado, cálido. Como miel mezclada con incienso. Como un aceite que nunca fue hecho para ungir la frente, sino el vientre. Y entonces lo vio. En su colchón, escrito con ese mismo oro. Prepárate. El verbo quiere nacer. La Madre Magdalena ordenó revisar toda su celda. Y bajo una de las losas sueltas, encontraron una caja de madera negra, sellada con un rosario roto. Dentro, había cartas. Cartas del padre Mateo. El sacerdote desaparecido.
el único que alguna vez rezó de rodillas durante las confesiones, y tembló. Eva pasó horas leyéndolas, sola, envuelta en el silencio de las paredes que lo habían escuchado todo. Las cartas no eran teológicas. Eran íntimas. Húmedas. Confesiones dirigidas a alguien que no se nombraba, pero que se sentía en cada línea. Una mujer. Una promesa. Una presencia que lo consumía lentamente, como fuego lento en la lengua. Querida sin nombre, escribía Mateo. Te escucho incluso cuando duermo. Tu voz no viene del pecado. Viene de un lugar más alto. Más hondo. Más peligroso. En otra carta. No puedo seguir predicando a un Dios que me habla desde tus muslos. Que me bendice cuando gimes. Que me perdona solo cuando te beso. Si esto es herejía, entonces déjame arder. Con gusto. Eva no lloró. Pero algo dentro de ella se deshizo. Porque cada palabra era una herida que también estaba en su cuerpo. Una oración no dicha. Un estremecimiento familiar. La última carta no tenía palabras. Solo un trozo de tela ensangrentada. Y una frase escrita en carne viva. No morí. Solo me convertí en verbo. Y ahora, quiero nacer en otra. Esa noche, Eva soñó con el rostro del padre Mateo. Pero no era viejo. Ni santo. Ni humano. Era luz. Era carne. Era lengua pura recitando los nombres prohibidos de Dios, desde su garganta. Despertó gimiendo. Pero no de placer. De revelación. Porque ahora lo entendía. Ella no estaba embarazada. Estaba poseída. Y lo que crecería dentro de su vientre no era un niño. Era un verbo vivo. Una palabra hecha carne. Un Dios que no busca trono, sino útero. Episodio 10. El secreto de la novena puerta. 3 golpes en la puerta. Eva no esperaba visitas. Al abrir, se encontró con hermana Teresa. Pequeña, frágil, temblando, con los ojos llenos de un miedo que olía a ferrota. Hermana, el altar está sangrando. Y llama por ti. Eva no dudó. Ni siquiera se cubrió. Salió descalza, con el camisón pegado al cuerpo por el sudor nocturno. Cada paso sobre el suelo frío era un latido. Cada respiro, una plegaria sin nombre. La capilla estaba vacía. Oscura. Silenciosa. Excepto por el altar mayor. Que goteaba. Un hilo rojo descendía por la piedra, lento, como si el mismo corazón de Dios se hubiera rajado por dentro. Pero no era sangre normal. Era espesa. Con brillos dorados. Y olía a su propia piel. Eva se acercó. Extendió los dedos. La tocó. Sintió un ardor suave. Una quemadura dulce que le subió por el brazo, directo al pecho. Y en ese momento, el altar se estremeció. Una grieta se abrió en la base. Y de ella, emergió un mecanismo de piedra. Una puerta circular, sellada con 9 cruces talladas a mano. La novena puerta. La Madre Magdalena había advertido que quien abría esa puerta jamás volvía a ser el mismo. Que tras ella no había demonios. Sino la voz original. La palabra no escrita. El nombre que Adán nunca se atrevió a pronunciar. Eva se arrodilló frente a ella. Sintió que su cuerpo se llenaba de viento. Pero no uno que sopla. Uno que penetra. Que ordena. Que fecunda. Y entonces, sin usar las manos, sin tocar las cruces, la puerta se abrió. Como si reconociera a quien llevaba la llave. No en los dedos, sino en la carne. Dentro, un cuarto de piedra. Sin imágenes. Sin santos. Solo un lecho antiguo, cubierto de telas manchadas. Y al fondo, una voz. No una voz humana. Una vibración. Una frecuencia. Un gemido puro, eterno, que decía su nombre una y otra vez. Eva entró. Y la puerta se cerró sola detrás de ella. Horas después, hermana Clara la encontró tendida sobre el lecho, envuelta en luz tenue, los labios entreabiertos y los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué viste? Eva no respondió. Solo extendió la mano y mostró lo que traía. Un trozo de hueso, con letras grabadas. Letras que sangraban aún. Y decían: yo soy el cuerpo. Y ahora soy verbo. Esa noche, todas las velas del convento se encendieron solas. Y una inscripción apareció en la pared del refectorio. Ha sido desatada. La palabra se ha encarnado.
y camina entre ustedes, con vientre de mujer. Episodio 11. El altar que gime bajo los pecados. La campana del convento nunca sonaba 13 veces. 12, sí, por los apóstoles, por las horas del día, por los meses de María. Pero aquella madrugada, el bronce tembló 13 veces exactas. Y con cada tañido, una grieta más profunda se abría en la realidad de ese lugar. Las hermanas despertaron con el vientre retorcido. Dolorosas. Empapadas. Sangrando todas al mismo tiempo, aunque ninguna estuviera en su tiempo. Era como si el cuerpo colectivo del convento, su carne sagrada, respondiera a un parto invisible. En el comedor, una figura cubierta con un velo rojo flotaba a pocos centímetros del suelo. No tenía rostro visible. No dejaba huella. Pero donde pasaba, las paredes sudaban incienso. Y cuando habló, no lo hizo en español, ni en latín, ni en lenguas. Habló en gemido. Un gemido profundo, ronco, que no venía de la garganta, sino del útero del mundo. Eva estaba en el altar, arrodillada, temblando. No de miedo, sino de algo más profundo. Sabía que había sido reconocida. Sabía que lo que llevaba dentro ya no le pertenecía. ¿Y el altar? Gimió. Sí, gimió. Un sonido grave, húmedo, doliente. Como si todo lo que alguna vez fue callado en ese lugar, por fin hubiera encontrado boca. La Madre Magdalena intentó detener la liturgia. Pero ya era tarde. Eva se alzó, descalza, ensangrentada, con la mirada encendida de fuego que no quema. Y levantó la mano. En su palma, una señal ardía. Un pez invertido. Un símbolo que solo aparece cuando lo divino se da vuelta y toma forma humana. No vine a destruir la casa de Dios, susurró Eva. Vine a revelar quién duerme bajo sus piedras. De pronto, el altar se abrió. Se partió en dos, como si lo que llevaba siglos conteniéndose ya no pudiera resistir más. Y de su interior brotó un alarido. Un alarido de orgasmo, de parto, de muerte, todo a la vez. Y entonces lo vieron. Dentro del altar había un cuerpo. Seco. Retorcido. Sonriente. El cuerpo del padre Mateo. Con los ojos abiertos. Y los labios aún húmedos. Sobre su pecho, tallado a fuego, un mensaje. Ella es mi evangelio. Mi carne. Mi segunda venida. Eva se acercó. Besó su frente. Y el cadáver se deshizo en polvo dorado. Y ese polvo entró en su boca. Las novicias cayeron de rodillas. No por obediencia. Por necesidad. Porque algo en el aire reclamaba adoración. Algo en Eva ya no era de este mundo. Episodio 12. La novicia que encendió el cielo. Eva no durmió esa noche. El cuerpo no se lo permitió. Tampoco el verbo que ya no habitaba en su boca, sino en cada célula, en cada respiro, en cada latido de su entrepierna. Subió al campanario sin hábito. Sin culpa. Sin miedo. Desnuda como Eva la primera. El cielo estaba cubierto de nubes negras. Pero no llovía. El cielo no iba a llorar. El cielo iba a mirar. Abrió los brazos. Abrió las piernas. Y con un suspiro que no era gemido, ni oración, ni blasfemia, sino revelación, dejó que el viento le abriera el alma. Y entonces habló. Pero no con su voz. Con la de todos los cuerpos que habían sido silenciados en nombre de Dios. Con la de cada mujer que sangró entre rezos. Con la de cada deseo crucificado en la piel. No soy la nueva virgen. Soy la llama que vino a romper la corona de espinas. Soy el altar sin sacerdote. Soy la palabra encarnada y húmeda. Desde el suelo, las novicias observaban. Algunas lloraban. Otras se tocaban el pecho como si algo dentro de ellas comenzara a arder también. Y entonces sucedió. Eva abrió la boca y comenzó a escribir. Pero no con tinta. Con luz. Desde su garganta salían letras doradas que se marcaban en el aire, en las paredes, en las pieles de las hermanas. Versículos nuevos. Un evangelio que no necesitaba aprobación de Roma. Solo cuerpos que se dejaran leer. Hermana Clara cayó de rodillas. Sobre su espalda, se formaron palabras que ninguna entendía, pero que todas sentían. Y Eva, sin moverse, sin bajar los brazos, empezó a arder. Lenta. Vellosísima. Como una vela humana consagrada para consumirse por voluntad divina. Su piel se tornó ámbar.
Su cabello flotaba. Y desde su vientre, una última frase se dibujó en el cielo. Yo soy el libro que no quisieron escribir. Soy la hija de la lengua escondida. Soy el cielo mojado, que se atrevió a gemir. Una ráfaga de viento recorrió todo el convento. No tumbó nada, pero despertó todo. Las campanas sonaron por sí solas. El altar se selló. Y Eva desapareció, en una explosión de perfume y ceniza sagrada. En su lugar, quedó solo un velo, manchado de oro, tibio, y una inscripción en latín antiguo, bordada con hilo de carne. Aquí descansó la palabra. Aquí se encendió el cielo. Episodio 13. El milagro de la carne confesada. Pasaron 3 lunas desde que Eva ardió. 3 lunas donde el convento se convirtió en ruina viva. La capilla ya no olía a incienso, sino a cuerpo. Las oraciones se volvían suspiros. Y los crucifijos comenzaron a caer uno por uno, como si la fe ya no necesitara clavos. Hermana Clara fue la primera en saberlo. El vientre le crecía lento, sin dolor, sin sangre. Nunca hubo hombre. Nunca hubo semen. Solo un aliento que una noche entró por su boca y descendió hasta su ombligo como un rayo que no quema. Ella no se quejaba. Ella esperaba. Cuando llegó el día, no hubo gritos, ni partos, ni contracciones. Solo un susurro en la madrugada. Ya viene. Y el niño salió, con los ojos abiertos. No lloró. No buscó el pecho. Solo juntó las manos. Y rezó. Padre que estás en mí, haz de mi carne el verbo. Y de mi lengua, la espada. Todas las novicias se arrodillaron. No por miedo. Por reconocimiento. Porque ese niño no tenía ombligo. Y en su pecho, ya latía una cruz. No dibujada. Grabada. Como si el fuego que consumió a Eva lo hubiera moldeado desde adentro. La Madre Magdalena lo alzó entre sus brazos. Sintió que el aire cambiaba. Sintió que su fe temblaba. Y entonces lo comprendió. No era el hijo de Eva, ni de Dios. Era la confesión misma. Hecha carne. Hecha criatura. Hecha castigo y redención. Esa noche, las campanas no sonaron. Porque ya no había necesidad de anunciar nada. El verbo estaba entre ellas. Con forma de niño. Con voz de profeta. Y mirada de apocalipsis. Al amanecer, una novicia desapareció. En su celda solo quedó una inscripción escrita con leche materna sobre la pared. La palabra se ha multiplicado. Y ya no necesita iglesias. Hermana Clara lo amamantaba en silencio. Pero sus pechos no daban leche. Daban vino. Daban fuego. Daban himnos. Y cada vez que el niño succionaba, una nueva profecía se escribía en el aire. No había duda. El milagro había ocurrido. Pero no como lo esperaban. Porque esta vez, Dios no bajó del cielo. Subió desde la carne. Episodio 14. La herejía del cardenal arrodillado. El cardenal Sebastián Morente llegó al convento con el rostro cubierto de ceniza bendita y la cruz de Roma colgando sobre su pecho como una advertencia. No viajaba solo. Le acompañaban 2 sacerdotes, 3 monjas de clausura y un relicario sellado con sangre papal. Venían a investigar. A confirmar si los rumores eran ciertos. ¿Un altar que sangra? ¿Un niño que reza sin haber hablado nunca? ¿Una mujer que ardió y desapareció sin dejar cuerpo, pero dejó encinta las paredes? El cardenal no creía en milagros. Creía en control. En doctrina. En censura. Hasta que entró en la capilla. Y cayó de rodillas. No supo por qué. Sus piernas simplemente cedieron. Y algo dentro de su pecho, algo antiguo, dormido, algo que no pertenecía a él pero vivía en su carne, despertó. El niño estaba allí. Pequeño. Desnudo. Sentado sobre el altar. Con una sonrisa que no era de esta tierra. Y lo miró. No como se mira a un extraño, sino como quien reconoce a un padre perdido. Tú también me llevas dentro, Sebastián. Pero aún no te has atrevido a parirme. El cardenal intentó hablar. No pudo. Tenía la lengua pegada al paladar como si el cielo mismo la hubiera clavado con un clavo de silencio. Pero sus ojos lloraban. No por compasión, sino por vergüenza. ¿Qué eres? Logró susurrar. Y el niño respondió.
Soy la oración que ocultaste bajo el himno. Soy el placer que negaste mientras temblabas en la sacristía. Soy la palabra que quisiste silenciar cuando te arrodillaste por primera vez ante otro hombre. Las monjas que acompañaban al cardenal cayeron una por una. No muertas. Encendidas. Como si el fuego que Eva dejó hubiera encendido una mecha larga que por fin alcanzaba su fin. Sebastián tembló. Sintió algo en su vientre. Un calor. Una pulsación. Una vida. No. No podía ser. No en él. Y sin embargo, el niño se acercó, tocó su abdomen. Y sonrió. Los hombres también tienen matriz. Solo que la esconden con sotanas. El cardenal huyó esa noche. Pero no volvió a Roma. Se encerró en una ermita abandonada al pie del monte. Donde nadie lo escuchara gemir en la oscuridad. Donde nadie viera cómo, noche tras noche, su cuerpo comenzaba a dilatarse. En el convento, la Madre Magdalena anunció en voz baja: la iglesia ha sido inseminada. Ahora, o nos arrodillamos, o parimos una nueva. Y en el cielo, durante 5 segundos, apareció una cruz. Pero no de madera. De carne. Y sangraba lentamente sobre las nubes. Episodio 15. Amén, en la piel del otro. La tierra tembló 3 veces. No como terremoto, sino como parto. Los muros del convento, ya viejos, ya cómplices, ya rendidos, comenzaron a resquebrajarse desde adentro. Y en el centro de la capilla, el niño, desnudo, brillante, sagrado, abrió los ojos por segunda vez. No lloró. Solo habló. En el nombre del cuerpo. Del gemido. Y del espíritu que gotea. Amén. Las monjas no huyeron. Se despojaron del hábito. No por rebeldía. Por reverencia. Porque comprendieron que la santidad no estaba en la tela, sino en la piel que tiembla bajo la oración. El niño extendió los brazos. Y por primera vez, todos los crucifijos del convento cayeron al suelo. No por profanación. Por liberación. Ya no se necesitaba un madero para sostener la fe. Ahora la sostenían las caderas que sabían arrodillarse con intención. Los pechos que alimentaban con vino. Las lenguas que ya no susurraban culpa, sino deseo consagrado. Hermana Clara fue la primera en acercarse. Se arrodilló frente al niño. Él tomó su rostro entre las manos. Y la besó. En la frente. En la boca. En el alma. Y cuando la besó, ella gimió un versículo. Este es mi cuerpo. Y está dispuesto a ser leído. Eva apareció. No en forma de cuerpo, sino de viento que huele a sal y promesa. De luz que brilla entre las piernas. De eco que se reconoce en la carne abierta. Su voz descendió desde el techo roto de la capilla. No me busquen en los altares. Estoy en cada mujer que se atreve a decir: esto es mío. Y también es de Dios. El niño se echó en el suelo de piedra. Y con el dedo, escribió el nuevo evangelio sobre los muslos de Hermana Clara. No era un texto. Era un mapa. Un códice sensorial que se leía con dedos y alientos. La Madre Magdalena, ya sin velo, abrazó su espalda marcada. Y con una voz que jamás había usado, oró: gracias por devolvernos el cuerpo. Gracias por mostrarnos que el espíritu no entra solo por los ojos, sino también por las heridas. Al amanecer, el convento era otra cosa. Ya no tenía nombre. Ni campanas. Ni muros que contuvieran. Era un cuerpo abierto. Una iglesia sin techo. Una fe mojada. Un evangelio escrito en la piel. Y quien quisiera entrar, debía desnudarse. De culpa. De dogma. De miedo. El niño ya no era niño. Se había ido. Pero dejó una inscripción en el altar partido. Mi cuerpo fue la iglesia. Mi gemido, la misa. Y cada alma que se tocó a sí misma. Fue un amén perfecto.